Hola a todos. Bienvenidos a mi canal News Around. Hoy os vengo con un video sobre Yamur Yüksel y Barb Aktas. Antes de pasar a mi video, si te gusta lo que estoy haciendo, no olvides suscribirte, dejar un comentario y presionar el botón me gusta. Muchas gracias y sigamos. En los pasillos silenciosos del plató de Cannes Secleri, donde el drama se respira tanto dentro como fuera de cámara, ha comenzado a gestarse una historia que poco a poco ha desplazado a la ficción. No fue una escena escrita ni un diálogo ensayado lo que encendió la chispa de un fenómeno mediático, sino una frase casual, deslizada entre sonrisas tímidas y miradas compartidas. Yamur Yüksel reveló, casi como quien deja caer un secreto sin querer, que Barb Aktas la llamó alguna vez la mujer de sus sueños. Esa sola línea fue suficiente para desatar una tormenta de emociones, teorías, hashtags y titulares que recorrieron las redes como fuego en campo seco. Pero más allá del impacto inicial, lo que verdaderamente alimentó esta narrativa fue el aura de verdad no dicha que envolvía cada gesto, cada complicidad, cada silencio entre ellos. Durante meses, los seguidores del drama no solo se aferraron a las intensas tramas de los personajes, sino que comenzaron a leer entre líneas. Las entrevistas formales de las primeras semanas se transformaron en interacciones más relajadas. Los saludos fríos dieron paso a risas compartidas y a una coreografía invisible entre ambos que parecía escapar al guión. Y cuando Yamur, con la naturalidad de quien no pretende construir un mito, repitió esa frase mágica, Bar una vez me dijo que yo era su mujer ideal, el público no necesitó más confirmaciones. La sala de prensa estalló en murmullos, risas y miradas cómplices, como si todos los presentes hubieran sido testigos de una confesión íntima disfrazada de anécdota casual. Lo que siguió fue una reacción viral que pocos podían haber anticipado. Las redes sociales ardieron, las cuentas de fans se activaron como enjambres, compilando videos, analizando gestos, buscando evidencias en cada aparición pública. El momento fue recortado, subtitulado, ralentizado, diseccionado hasta la última palabra. La expresión en el rostro de Bar, que según testigos fue una mezcla de sonrisa serena y aceptación muda, solo reforzó la idea de que no se trataba de una simple broma. Si hubiera sido un malentendido, ¿por qué no lo desmintió? ¿Por qué su reacción fue la de alguien que ve confirmada una verdad íntima? Lo que muchos desconocen es que esta declaración no fue improvisada. Fuentes cercanas a la producción han revelado que, semanas antes, en una pausa del rodaje, Bar había expresado en confianza su admiración profunda por Yamur. Aquel día, tras una escena emocionalmente exigente, él se volvió hacia ella y, sin máscaras, le agradeció ser su equilibrio, su ancla, su compañera ideal. Tal vez no utilizó exactamente las mismas palabras, pero el mensaje fue claro. Su presencia no solo potenciaba su actuación, sino que también le ofrecía una estabilidad emocional fuera de lo común en un entorno tan caótico como el de la televisión. Que Yamur decidiera compartir esa intimidad con el mundo habla de una cercanía sólida, de una complicidad que no teme exponerse, aunque sea solo un poco. En el plató, lejos de causar tensiones o celos, su cercanía ha sido vista como un motor positivo. Técnicos, directores y compañeros coinciden en que la energía entre ellos ha elevado la calidad de las escenas, ha facilitado los tiempos de rodaje y ha creado un ambiente de trabajo más cálido. No se trata de una pareja que distrae o complica las dinámicas del equipo, sino de un dúo que se retroalimenta, que se conoce profundamente y que sabe sostenerse incluso en los días más extenuantes. Esa profesionalidad ha permitido mantener cierta discreción, aunque la audiencia insiste en desentrañar cada movimiento con lupa. Lo interesante es que,
en medio de toda esta expectación, ninguno de los dos ha confirmado oficialmente una relación romántica. Yamur eligió sus palabras con precisión quirúrgica. No dijo estamos juntos, no afirmó me lo dice siempre. Solo relató un episodio, dejando al aire el misterio, la ambigüedad que tanto atrae al público. Bar, por su parte, tampoco ha salido a aclarar ni a negar. Su silencio ha sido más elocuente que 1000 declaraciones. En un mundo donde la sobreexposición puede devorar lo auténtico, ellos parecen jugar con las reglas del enigma, alimentando la curiosidad sin ceder del todo. Los fans, por supuesto, han llenado los vacíos con esperanza. El hashtag #Jack Bar Wedding ha escalado posiciones en plataformas como X, Twitter, TikTok y YouTube. Teorías sobre propuestas secretas, anillos ocultos, viajes a escondidas y hasta fechas de boda circulan con fervor casi religioso. Algunos medios incluso aseguran que ambos fueron vistos el mes pasado en un resort en Sesme, aparentemente celebrando un compromiso lejos de las cámaras. Aunque no hay fotografías confirmadas, los rumores se propagan con fuerza. En esta era digital, bastan unos pocos indicios para que el castillo de la imaginación se levante entero. Desde un ángulo más pragmático, esta ola de atención también tiene consecuencias tangibles en la industria. Productores, directores y marcas observan con atención los niveles de engagement. La posibilidad de una boda real o simbólica entre los protagonistas puede ser un catalizador para nuevas oportunidades, campañas publicitarias conjuntas, películas románticas fuera del drama tradicional, licencias internacionales que vendan no solo una historia ficticia, sino una narrativa sentimental vivida en carne propia. En este sentido, la línea entre ficción y realidad se difumina hasta desaparecer. Pero más allá del marketing, hay algo más profundo que explica la fascinación del público, la necesidad de creer. En un mundo lleno de relaciones efímeras, de escándalos fabricados, de romances que se anuncian y se olvidan con la misma rapidez, la conexión entre Yamur y Bar parece orgánica, sin artificios, construida día a día con respeto y admiración. No es solo la química en pantalla, sino la mirada sostenida detrás del telón, la forma en que se hablan sin palabras, la sincronía con la que caminan, se sientan o se ríen. No hacen falta declaraciones cuando el lenguaje corporal grita lo que el corazón aún no verbaliza. Y quizás, en medio de todo este revuelo, se prepara lo inevitable. Tal vez no hoy ni mañana, pero sí en un futuro próximo, llegue el anuncio formal. Tal vez una foto, un comunicado conjunto, una aparición pública tomada de la mano. Cuando eso ocurra, si ocurre, el público no se sorprenderá. Dirán que ya lo sabían desde aquel día en que Yamur, con una sonrisa que contenía más de lo que decía, habló de la frase que Bar le dedicó. Y ese será el verdadero inicio del cuento, un momento mínimo que desató una historia infinita. Hasta entonces, el misterio continúa, alimentado por nuevas escenas, por entrevistas entrecortadas, por stories sin contexto y canciones compartidas. La magia está en el todavía no, en ese punto medio entre lo revelado y lo que aún se oculta. Y en ese espacio, Yamur Yuxel y Bar Baktas han encontrado el escenario perfecto para que su historia, real o imaginada, siga creciendo en los corazones de millones. Muchas gracias por ver mi video. Nos vemos en el próximo video. Cuídate y adiós.